Ya voy a compartir el documento que vamos a utilizar para trabajar la clase de hoy, ¿correcto? Me indican, por favor, si pueden ver el documento que estoy compartiendo. Se puede ver, ¿no? Por favor, necesito una respuesta. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, sí lo vemos. Sí se ve. Listo. Bueno, el título general de la clase que vamos a desarrollar a continuación es Teoría de la Argumentación y está relacionado con el tema anterior que, como recordaremos, llevaba por título general Lógica, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la teoría de la argumentación? Veamos, ¿ya? La teoría de la argumentación es el estudio sobre la forma en que justificamos nuestros razonamientos, ¿no? Es el estudio sobre la forma en que justificamos nuestros razonamientos. Hasta mediados del siglo XX se asociaba la argumentación o el argumento solo con la lógica formal, pero la aparición de la teoría del procesamiento de la información, esto es en la década del 50 del siglo pasado, y el desarrollo de otras disciplinas como la llamada lingüística del texto, eh, evidenciaron que un asunto es la argumentación lógico-formal y otro distinto es la argumentación verbal. Sin embargo, esto no quiere decir que la lógica formal ya no sea útil, todo lo contrario. Toda argumentación, sea verbal o escrita, tiene una base racional y por ello descansa en supuestos lógicos. De esta manera, la lógica se muestra como una disciplina necesaria para comprender cabalmente la argumentación. En la actualidad, la teoría de la argumentación es un estudio interdisciplinario porque involucra el auxilio, el apoyo de otras disciplinas tales como la lingüística del texto, la retórica, la filosofía del lenguaje, la lógica formal, por supuesto, etcétera, ¿no? Y de acuerdo con su forma, la argumentación puede ser inductiva o deductiva. Por su aspecto discursivo, existe la argumentación en diferentes ámbitos, en la ética, en la vida cotidiana, en la ciencia, en la crítica literaria, etcétera, ¿no? Para la lingüística del texto, la argumentación es solo un modo más de acto de habla, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, vamos a estudiar un poco la historia de la teoría de la argumentación. No fue sino hasta finales de la década de 1950 en que Perelman, Chaim Perelman y Stephen Tullman, de manera separada, rechazaron la lógica formal como único soporte de la argumentación y desarrollaron nuevos enfoques desde las perspectivas de la retórica, Perelman, y de la filosofía del lenguaje, Tullman. Estos autores vieron la lógica formal clásica como muy limitada, invariante ante el contexto y muy alejada de la argumentación en la vida real para proporcionar una teoría adecuada. En su lugar, recurrieron a la práctica del derecho y otras técnicas de argumentación para comprender la naturaleza de los buenos argumentos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la teoría de la argumentación? Muchos investigadores de diferentes campos han llegado a ver la argumentación o razonamiento como una actividad que merece y requiere su propio programa de investigación. Las razones son las siguientes. Los argumentos aparecen en todas las culturas humanas y juegan un rol crítico en nuestras vidas diarias. Y al mismo tiempo, los investigadores notaban, por parte de los mismos estudiosos, una falta de comprensión de los argumentos y qué es lo que los hace buenos o malos. Por ello,
concluyeron que se debía a que el solo uso de la lógica formal no era suficiente para analizar la totalidad de los argumentos que se usan en la vida cotidiana. Bueno, la teoría de la argumentación está centrada precisamente en esta, ¿no? En la argumentación, por lo que es preciso definir qué es o en qué consiste la argumentación, que es lo que vamos a hacer a continuación. La argumentación es un acto comunicativo complejo que se orienta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor, o sea, con la persona con la que debatimos un punto de vista, ¿no? Se argumenta presentando un conjunto de proposiciones o razonamientos que una persona pueda defender y se considera que expone el punto de vista en cuestión para que otras personas lo evalúen de manera racional. ¿Correcto? Muy bien. Antes de seguir con esto, me gustaría ahondar un poquito nada más en cuanto a las contribuciones de Perelman y a Tullman, ¿no? Bueno, a finales de los años 50, Chaim Perelman, junto con otros estudiosos, publicaron el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica. El objetivo de esta obra fue acabar con la visión de que solo con la lógica formal basta para entender cómo razonamos en la vida real. Perelman consideró lo siguiente: la argumentación no es solo manipulación de formas lógicas, puesto que la argumentación depende del auditorio, del contexto, de los valores compartidos y de la plausibilidad de los argumentos, ¿no? Los argumentos buscan adhesión, no demostración estricta. Por eso desplazó el estudio de la argumentación hacia la retórica, pero no la retórica como un adorno, sino como una técnica racional de persuasión fundada en valores, ejemplos, analogías, razones prácticas, etc., ¿no? Por su parte, Stephen Tullman, en el año de 1958 publicó el libro Los usos de la argumentación, donde criticaba la lógica formal por ser demasiado general, descontextualizada e incapaz de explicar argumentos reales en ciencia, en el campo del derecho, la ética o la política. Tullman afirmó que los argumentos reales varían según el campo y requieren de un modelo más flexible. Su gran aporte es el modelo de Tullman, una estructura que permite analizar prácticamente cualquier argumento cotidiano, ¿no? Bueno, por lo que acabo de decir, existe una relación entre los planteamientos de Perelman y Tullman, ¿no? A pesar de que trabajaron de manera independiente, comparten algunas tesis fundamentales, como por ejemplo su rechazo a la lógica formal como único criterio de determinación de la validez de los argumentos. Para ambos, la lógica formal solo analiza un tipo de razonamiento, que es el demostrativo, pero los seres humanos empleamos muchas formas de argumentar que no encajan en el modelo formal. Otra tesis en la que coinciden Perelman y Tullman es la recuperación de la argumentación real. Perelman desde la retórica y el derecho, y Tullman desde la filosofía del lenguaje y el análisis práctico. Además, ambos le dan mucha importancia al contexto en el que se presentan los argumentos, ¿no? Perelman enfatiza el auditorio y los valores. Tullman enfatiza los campos y las garantías contextuales, ¿no? ¿Qué es lo que para ambos caracterizan a los buenos argumentos? Para ellos hay que evaluar si el argumento es razonable, si es plausible, si es relevante y adecuado al contexto, ¿no? Los aportes de Perelman y Tullman, por lo tanto, abrieron el camino para la pragmática del discurso argumentativo, la teoría contemporánea de la argumentación, abrieron el campo para estudios interdisciplinarios sobre razonamiento, modelos aplicados a educación, debate, derecho, política, etcétera,
etcétera, ¿no? Hoy se les considera los fundadores de la nueva era de los estudios modernos en argumentación, ¿no? Creo que era necesario hablar un poquito más acerca de los aportes, de las contribuciones de estos estudiosos de la argumentación. Bueno, entonces, después de haber definido en qué consiste la argumentación, es necesario referirnos a los tipos de argumentos, ¿no? Bueno, existen básicamente dos tipos de argumentos, los argumentos deductivos y los inductivos. En los argumentos deductivos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad, es decir, no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. La conclusión en los argumentos deductivos es necesaria. Si el argumento deductivo pretende ser válido, la conclusión tiene que deducirse necesariamente de las premisas. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo que nos ayude a, a mirar con mayor claridad, a ver con mayor claridad los argumentos deductivos, ¿no? Quien comete el delito de extorsión simple debe ser condenado a una pena de prisión mínima de 10 años y máxima de 15 años. X ha cometido extorsión simple, por lo tanto, X debe ser condenado a una pena de prisión de 10 a 15 años. Como podemos ver en este ejemplo, la conclusión, ¿no?, anunciada por este indicador, por lo tanto, ¿no?, y que es X debe ser condenado a una pena de prisión de 10 a 15 años, se deduce de manera necesaria de las premisas que le anteceden, ¿correcto? Ahí tienen la característica más importante de los argumentos deductivos, y es que la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. En cuanto a los argumentos inductivos, podemos decir que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad, sin carácter de necesidad. Es decir, sí es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Lo que podemos decir es que si las premisas son verdaderas, entonces es solamente probable que la conclusión también sea verdadera. En otras palabras, la conclusión de los argumentos inductivos es probabilística, es probable. Veamos un ejemplo. Según un estudio llevado a cabo por la Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en una muestra con 5% de margen de error, en los últimos 3 años los ingresantes a la universidad por el CEPRE, o sea, por el Centro Preuniversitario, han tenido, al término del primer año de universidad, un rendimiento académico superior a la media. Luisa ingresó a la Universidad de San Marcos por el CEPRE. Luego, Luisa tendrá, al término de su primer año de estudios, un rendimiento superior a la media. Como podemos apreciar, la conclusión de este razonamiento es solo probabilística, es probable. O sea, no es necesario que Luisa haya ingresado a la universidad a través del CEPRE y que por ello tendrá al término de su primer año de estudios un rendimiento superior a la media. Es tan solo algo probable, ¿correcto? Algo probable. Entonces, ahí está la diferencia entre los argumentos deductivos e inductivos, ¿no? Veámoslo de una manera más detenida, más precisa, ¿no? La diferencia expresada de modo sencillo es que el paso de las premisas a la conclusión tiene en el primer caso, o sea, en las deducciones, un tipo de necesidad que no existe en el segundo. En el primer caso es necesario, en el segundo es probable, ¿no? En una deducción es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero en el segundo ejemplo, o sea, en los argumentos inductivos, sí que podría darse que las premisas sean verdaderas, pero no la conclusión, ¿no?
Ahora, vamos a proceder a un breve análisis de los argumentos. Miren, los argumentos se componen de premisa o premisas, de conclusión, de indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Esos son los elementos constituyentes de los argumentos. La premisa, llamada también premisa explícita, son las razones o enunciados que directamente apoyan un razonamiento. Puede haber más de una premisa, o sea, hay argumentos que constan de una sola premisa, se les llama inferencias inmediatas, es decir, de una premisa deducimos la conclusión, ¿no? Llegamos directamente a la conclusión. Pero hay otros razonamientos o inferencias que tienen carácter mediato, son los que constan de dos o más premisas. Y entre estos está el silogismo, que dijimos que se caracteriza porque tiene solo dos premisas. Esa es su característica fundamental, si se quiere, ¿no? La conclusión es el enunciado que se infiere de las premisas. Los indicadores de premisas son términos que indican causa, indican la idea de causa. ¿Cuáles son esos indicadores? Ya que, puesto que, a causa de, puesto que, porque, ¿no? Dado que. Cuando preceden a un enunciado dentro de un argumento, dicho enunciado es una premisa. Repito, cuando preceden o anteceden a un enunciado dentro de un argumento, entonces dicho enunciado es una premisa. ¿Correcto? ¿Cómo sé que es una premisa? Porque está antecedido de un indicador de premisa tal como ya que, pues, puesto que, a causa de, porque, etc. Pero también tenemos los indicadores de conclusión, que son términos que indican efectos. Ejemplo, por lo tanto, luego, entonces, por tanto, en consecuencia, en conclusión, ¿no? Cuando preceden a un enunciado dentro de un argumento, dicho enunciado es una conclusión. La conclusión puede estar precedida de los indicadores por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Vamos a poner, o sí, vamos a señalar un ejemplo con una premisa, ¿ya? Hoy es lunes, por lo tanto, mañana será martes. ¿Cuál es la premisa? Hoy es lunes. De ahí deducimos la conclusión, que está precedida por un indicador de conclusión como por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, mañana será martes. Premisa, hoy es lunes. Indicador de conclusión, por lo tanto, conclusión, mañana será martes. Veamos ahora un ejemplo en el que aparecen dos premisas. La señora Clotilde envenena animales callejeros. La señora Clotilde es una persona cruel, ya que quien envenena animales callejeros es cruel. A ver, ¿quién puede decirme quién es el más rápido? Y me dice, a ver, ¿cuáles son las premisas y cuál es la conclusión en este argumento? A ver, vamos, anímense, a ver, ¿cuáles son las premisas? La señora Clotilde envenena animales callejeros y la señora Esa es la Clotilde primera es... premisa. Esa es la Sí, primera premisa. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Dana. Tana, muy bien, felicitaciones. Eres una estudiante muy hábil. La señora Clotilde envenena animales callejeros. Esa es la primera premisa. ¿Y cuál es la otra premisa? A ver, dime. La señora Clotilde es una persona cruel. No. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la segunda premisa? Acuérdate cuáles son los elementos de un argumento. Los elementos de un argumento son la premisa, la conclusión, pero también figuran los indicadores de premisas y los indicadores de conclusión. ¿Te acuerdas? Los indicadores de premisa son ya que, puesto que, ¿recuerdas? A ver, con ese dato dime cuál es la segunda premisa. Vamos, Dana, tú puedes. A ver, te tengo fe, ¿ah? ¿Cuál es?
quien envenena animales callejeros es cruel, ¿no? Ya que quien envenena animales callejeros es cruel. El ya que, el ya que, te dice cuál es la premisa. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es la señora Clotilde es una persona cruel, ¿no es cierto? Miren, acá lo podemos ver ya diseccionado si quieren, ¿no? Miren, premisa, la señora Clotilde envenena animales callejeros. Dos, quien envenena animales callejeros es cruel. ¿Cuál es el indicador de esta premisa? Ya que. Conclusión, la señora Clotilde es una persona cruel. ¿Correcto? ¿Te diste cuenta, Dana? Sí. Perfecto. ¿Y los demás se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, A ver, me gustaría que me confirmen. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Edilson. Bueno, sigamos entonces, ¿ya? Eh, hay argumentos en los que o bien la premisa o bien la conclusión se encuentran de manera implícita. Profe, ¿qué es eso? O sea, no aparecen explícitamente, se encuentran de manera tácita, sobreentendida, ¿correcto? Miren, las premisas o conclusiones implícitas son reconocidas desde tiempos antiguos, más notablemente en la discusión sobre los llamados entimemas. Profe, ¿qué cosas son entimemas? Son razonamientos abreviados. ¿Por qué abreviados? Porque no aparece, entre comillas, no aparece o bien la premisa o bien la conclusión. O sea, se encuentran de manera tácita, ¿no? Implícita. Si bien hay secuencias de razonamientos que reflejan la estructura de los argumentos de manera completa, no obstante, en numerosas ocasiones, los argumentos no aparecen formulados de manera completa, sino que se obvia alguna premisa o la conclusión. A estos razonamientos incompletos, por tener enunciados implícitos, se los denomina argumentos entimemáticos. No es que estos argumentos carezcan de estos elementos. Lo que sucede es que el elemento que falta está implícito, se encuentra de manera tácita. ¿Qué es tácito? O sea, de manera sobreentendida, ¿no? Veamos algunos ejemplos para verlo con más claridad. En todas las repúblicas, el presidente es el jefe del Estado y Perú es una república. En este argumento, la conclusión se encuentra de manera obvia o es obvia. En Perú, el presidente es el jefe del Estado. Es decir, la conclusión no está explicitada, se encuentra de manera obvia, de manera implícita. Veamos un segundo ejemplo. En otras ocasiones puede faltar una premisa. Cuando digo puede faltar, lo que quiero decir es que puede estar implícita, ¿no? O está implícita. España es una monarquía, por lo tanto, en España, el monarca es el jefe del Estado. Repito, España es una monarquía, es la premisa. Por lo tanto, esta es la conclusión, por lo tanto es el indicador de conclusión. Por lo tanto, en España el monarca es el jefe del Estado. Aquí la premisa que falta es, en una monarquía, el monarca es el jefe del Estado. En una monarquía, el monarca es el jefe del Estado. Eh, en los regímenes monárquicos, que proviene de las palabras monos, que quiere decir uno, y arqué, que es poder, autoridad, gobierno de uno, poder de uno. El monarca es llamado rey, en otros lugares o en otros ambientes se le llama zar, Kaiser, César, bueno, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Pero en todo caso, esta es la premisa que se encuentra de manera implícita. En una monarquía, el monarca es el jefe del Estado. Veámoslo de manera completa, ¿ya? España es una monarquía, primera premisa. Segunda premisa, en una monarquía, el monarca es el jefe del Estado.
Y ahí viene la conclusión. Por lo tanto, en España, el monarca es el jefe del Estado. ¿Correcto? Otro ejemplo esquemático que puede ilustrar un razonamiento en el cual hay una premisa no explícita sería la versión entimemática de un caso ya analizado, ¿no? El de la señora Clotilde, ¿no? Veamos, a ver. La señora Clotilde envenena animales callejeros. Por lo tanto, la señora Clotilde es cruel, ¿no? Por lo tanto, ese por lo tanto me dice que, o anuncia la conclusión, por lo tanto, la señora Clotilde es cruel, ¿no? La premisa es, la señora Clotilde envenena animales, y la conclusión es, la señora Clotilde es cruel. ¿Cuál es la premisa que se encuentra implícita? Que no aparece, pero que es obvia. Quien envenena animales callejeros es cruel. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Está claro o no está claro? Por favor, manifiéstense. ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Muy bien. Veamos ahora la defensa de una tesis mediante una justificación racional, ¿no? Como se ha dicho, un argumento o razonamiento es un conjunto de premisas que apoyan a una conclusión, apoyan sistemáticamente a una conclusión. Las premisas proporcionan la evidencia que respalda la conclusión. En general, se define un argumento como una estructura en la que se hace afirmaciones y se pretende usar la razón. Repito, en general se define un argumento, un razonamiento, una inferencia, como quiera llamársele, como una estructura en la que se hace afirmaciones para llegar a una conclusión y se pretende usar la razón. Consiste en un acto de conclusión, o sea, queremos llegar a una conclusión, extraer una conclusión. Uno o más actos de premisas, ¿no? Que afirman proposiciones a favor de la conclusión. Las premisas apoyan a la conclusión, son el sustento de la conclusión. Una declaración explícita o implícita, o palabra clave que indica que la conclusión se sigue de las premisas o que las premisas apoyan la conclusión. Indicadores, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, ya que, porque, ¿no es cierto? Recordemos que los indicadores de premisa son palabras que suscitan la idea de causa, ¿no? O por ejemplo, ya que, pues, porque, ¿no es cierto? De modo que, eh, perdón, dado que, quiero decir, dado que, etcétera, ¿no? Y los indicadores de conclusión son por tanto, por lo tanto, en consecuencia, etcétera, ¿no? Los argumentos son actos intencionales que incorporan 1, 2 y 3 y permiten la defensa de una tesis mediante una justificación racional. Repito, los argumentos son actos intencionales que incorporan estos tres criterios, digamos, ¿no? Y que permiten la defensa de una tesis mediante una justificación racional. Ejemplo, un simple caso que ilustra lo que esto significa en la práctica es el siguiente extracto de un artículo de opinión que criticaba a los grupos conservadores que no estaban dispuestos a apoyar ningún tipo de investigación embrionaria. Veamos, la oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. El hecho es que los fetos están siendo abortados, les guste o no a los conservadores. Después del aborto, los embriones literalmente son arrojados a la basura cuando podrían usarse en investigaciones médicas que salvarían vidas. Se ha convertido en un asunto de creencias personales y religiosas. Muchas vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si solo se permitiera usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura.
podemos analizar este argumento de la siguiente manera, ¿ya? Si prefieren, vuelvo a leer el argumento, ¿ya? Para una mejor comprensión. A ver. La oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. El hecho es que los fetos están siendo abortados, les guste o no, a los conservadores. Después del aborto, los embriones literalmente son arrojados a la basura, cuando podrían usarse en investigaciones médicas que salvarían vidas. Se ha convertido en un asunto de creencias personales y religiosas. Muchas vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si solo se permitiera usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura. Podemos analizar este argumento de la siguiente manera. Primera premisa, hay fetos que de todos modos están siendo abortados. Segunda premisa, las vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si se permitiera a los científicos usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura. Indicador de inferencia implícito no declarado, por lo tanto, ¿no? O sea, es el indicador de la conclusión. Por lo tanto, la posición conservadora a la investigación embrionaria es miope y terca. Esa es la conclusión, ¿no? De este modo se pretende defender racionalmente la tesis que atribuye miopía conceptual y terquedad a quienes mantienen una posición conservadora acerca de la investigación embrionaria. No se está pidiendo crear embriones ad hoc. Ad hoc quiere decir para un asunto específico, ¿no? Sino usar aquellos que por un motivo u otro se abortaron. Repito, no se está pidiendo crear embriones ad hoc para un fin específico, sino usar aquellos que por un motivo u otro se abortaron, ¿no? Ahora, así como podemos argumentar, así como podemos defender una tesis usando una justificación racional, planteando una justificación racional, también un argumento se puede refutar, ¿no es cierto? Se puede refutar. Por ejemplo, miren, eh, utilizando el ejemplo leído hace unos momentos, ¿no? La oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. Aquí, si se dan cuenta, y voy a sombrear esta idea, ¿no? Para que se den cuenta. La oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. Ahí, si se dan cuenta, se comete una falacia, que ha sido un tema estudiado en la clase pasada. ¿Recuerdan? Existen diferentes tipos de falacias, ¿no? Nosotros estudiamos las falacias no formales que se clasifican en falacias de atingencia y las falacias, este, o sea, estudiamos las falacias donde la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas y las falacias de ambigüedad que se cometen debido a una mala construcción gramatical del argumento, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué falacia se comete aquí? La oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. ¿Quién puede decirlo? A ver, ¿qué falacia se comete aquí? ¿Quién se anima? A ver. Vamos, jóvenes, no se inhiban. Si se equivocan, no importa, estamos estudiando, ¿no? A ver, Dana, ¿qué falacia se comete aquí? A ver, Edilson, ¿qué falacia se comete? ¿Ninguno se anima? Se comete la falacia contra el hombre, pues. El argumentum ad hominem, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué consiste ese argumento? ¿En qué consiste esa falacia? En descalificar a una persona antes que refutar sus argumentos, ¿no? Miren, la oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. Hay una descalificación, ¿no es cierto?
Pero podríamos usar otros argumentos. Miren, llamar miope y terca a la oposición no responde, ¿no es cierto? No responde a los argumentos éticos en juego, solo desacredita a la persona. Se trata de un ataque personal, no es una razón, ¿no? Por otro lado, también se comete la falacia de apelación a la inevitabilidad. El argumento supone que como algo ya ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ya ocurre? O sea que lo que ocurre es que miles de abortos se producen y los embriones son arrojados a la basura. Entonces, debe permitirse aprovecharlo, ¿no? Eh, que algo suceda, los abortos, no determina automáticamente lo que debe hacerse con sus consecuencias, ¿no? ¿Me entiende? O sea, que algo suceda, este, no determina qué debemos hacer con ellos inmediatamente, ¿no? Este, una analogía sería, como hay accidentes mortales todos los días, o sea, accidentes de tránsito mortales todos los días, sería tonto oponerse a usar los cadáveres para experimentación sin consentimiento. O sea, la inevitabilidad no justifica automáticamente el uso secundario, ¿no? ¿No? Por otro lado, en este argumento se mezcla el debate sobre el aborto y el debate sobre el uso de embriones para investigación. Pretende que si alguien acepta que existen abortos, entonces debe aceptar el uso de los embriones abortados en ciencia, lo cual no se sigue lógicamente, ¿no? Una persona puede coherentemente aceptar que los abortos ocurren, es un hecho. Considerar que usar embriones abortados como materia prima éticamente es inadmisible, ¿no? O sea, eh, también se presenta un falso dilema, ¿no? O se tiran los, los embriones a la basura o se usan para investigación. Pero yo me pregunto, ¿estas son las únicas opciones que se tiene? Quienes se oponen a la investigación utilizando este tipo de embriones pueden sostener que tirar el embrión es trágico, pero usarlo en investigación es también inaceptable o incluso más objetable, ¿no? Eh, es decir, eh, aquí hay varias falacias que se cometen en este, en este argumento, ¿no? El argumento es falaz porque combina ataques personales, un falso dilema y una apelación incorrecta a la inevitabilidad del aborto. Asume que el hecho de que algo ocurre justifica automáticamente su aprovechamiento científico. Ignora objeciones éticas legítimas y presenta la alternativa como obvia, sin demostrar que supera los dilemas morales involucrados, ¿no? Así es como podemos refutar este argumento, ¿no? ¿No es cierto? Pero, pero bueno, sigamos. Ya que los argumentos o razonamientos son válidos cuando la conclusión se deduce de las premisas proporcionadas, la refutación de un argumento consiste en mostrar que dicha conclusión no se sigue o no se infiere de las premisas ofrecidas, constituyendo de esta manera una falacia de atingencia. Miren, qué interesante. Repito, ¿ah? Ya que los argumentos o razonamientos son válidos cuando la conclusión se deduce de las premisas proporcionadas, la refutación de un argumento consiste en mostrar que dicha conclusión no se sigue o no se infiere de las premisas ofrecidas, constituyendo de esta manera una falacia de atingencia. También se puede refutar un argumento cuando se evidencia que se ha cometido alguna falacia de ambigüedad, como el equívoco, la anfibología o el énfasis. ¿Recuerdan? Esto lo hemos estudiado en la clase pasada. Por ejemplo, la falacia anfibológica se comete cuando se construye mal, gramaticalmente mal, un enunciado, ¿no?
Por ejemplo, este, Juan y su hermano vendrán a visitarme, vendrán en su carro a visitarme mañana. Juan y su hermano vendrán en su carro a visitarme mañana. No está claro en el carro de quién, de Juan, del hermano, ¿no? La falacia de equívoco es cuando dentro de un mismo razonamiento una palabra se utiliza con más de un sentido. ¿Recuerdan? Este, por ejemplo, este, todos los zorros son astutos. Antonio Banderas es el zorro, por lo tanto Antonio Banderas es astuto. Ahí el término que se está utilizando con más de un sentido es zorro, ¿no? ¿No es cierto? Que hay una falacia de equívoco, y así por el estilo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de refutación, ¿ya? Miren, ¿cuál es la postura inicial? Las extorsiones se inician cuando a una persona le llega un mensaje extorsivo, ¿no? A través de un mensaje electrónico, por ejemplo, vía WhatsApp, o físico, por ejemplo, a través de una nota, ¿no? Entonces, para no ser extorsionados, no abramos los WhatsApp o no leamos las notas extorsivas. Refutación. Quien sostiene lo anterior confunde la causa con su manifestación o efecto. El no leer los mensajes extorsivos no hará que no nos extorsionen. Los mensajes son solo expresiones de amenazas, o sea, son el efecto, ¿no? Pero con ellas o sin ellas, ya somos objeto de extorsión. Esa es la causa, ya somos objeto de extorsión. En otras palabras, en la postura inicial se confunde la causa con condición de conocimiento. El hecho de leer el mensaje no causa la extorsión. La extorsión ya existe desde el momento en que el extorsionador realiza la amenaza o exige algo, ¿no? Lo que cambia al leer el mensaje es que te enteras, ¿no? No que se produce. Una analogía resulta útil para comprenderlo mejor. Miren, no me enfermo de cáncer si no leo el diagnóstico. Esto es obviamente falso, ¿no? El diagnóstico no causa la enfermedad, ¿no? O sea, o no porque no leas este, la, el documento de embargo ya no te van a embargar, ¿no es cierto? Eh, Aquí se comete la falacia de shoot the messenger, que consiste en matar al mensajero, ¿no? Intentar evitar el problema evitando el mensaje es atacar el síntoma, no la causa. La causa de la extorsión es la acción del extorsionador, no la lectura del mensaje, ¿no es cierto? Además, implica una solución impracticable y absurda. Su solución implicaría nunca abrir mensajes desconocidos, no leer notificaciones, ignorar cualquier carta o comunicación, conduciendo a consecuencias absurdas y dañinas. Por ejemplo, perder comunicaciones válidas, ¿no? Importantes para nosotros. Cuando una solución lleva a consecuencias ridículas, suele ser señal de una mala premisa, ¿no? Por otro lado, este argumento, la postura inicial, asume falsamente que no saber evita el daño. Aún si no lees el mensaje, la amenaza existe. El agresor puede seguir amenazándote. Puedes estar en riesgo igual, de igual manera, ¿no? O puedes sufrir consecuencias por no responder. Por lo tanto, la ignorancia, o sea, el no leer los mensajes, no elimina el hecho extorsivo ni necesariamente aumenta tu seguridad, ¿no? Para resumir, la refutación en una frase. El argumento es falso porque confunde la existencia del delito con la percepción del delito. Leer el mensaje no causa la extorsión, solo te informa de que ya ocurrió. ¿Entienden? Muy bien. Veamos ahora la contraargumentación. Así como uno puede argumentar, también, ¿no? Puede contraargumentar,
¿no? Así como las personas pueden argumentar, también pueden contraargumentar para rechazar o para oponerse a un argumento previamente expuesto, ¿no? Un contraargumento es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a otro, ¿no? Presentado previamente, ¿no? Se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente, o sea, a un juicio que ya se formuló. Suele decirse que un contraargumento es una réplica, un contraargumento es una refutación. Al argumento anterior se le opone un nuevo argumento que permite esgrimir una razón contraria. Pongamos como ejemplo eh, las discusiones entre los miembros del movimiento terraplanista, o sea, de aquellos que afirman que la Tierra es plana, y los integrantes de la comunidad científica, que aseguran que la Tierra es redonda, ¿no? Los terraplanistas argumentan que la Tierra es una superficie plana que flota en el espacio, con la Luna y el Sol moviéndose en torno a ella. La ciencia, o los partidarios de la ciencia, en cambio, presentan como contraargumento las evidencias de las imágenes satelitales, o sea, las fotos que se han tomado desde el espacio de la Tierra, ¿no? Las fotos que se han tomado de la Tierra desde el espacio, los fundamentos de la ley de la gravedad para rechazar esa creencia, y también el llamado péndulo de Foucault. eh, eh, Jean Bernard Léon Foucault fue un astrónomo, un investigador francés, que mediante un ingenioso experimento demuestra que la Tierra gira sobre su propio eje, o sea, demuestra pues la esfericidad de la Tierra, ¿no? A propósito, un ratito, quiero ver si es que es posible, ojalá que se pueda. Un momento, por favor. No sé si. ¿Lo pueden ver? Sí, pero está sin audio. ¿Se puede escuchar? No se escucha, pero sí se ve. ¿Se escucha o no? No, profe. No, Ya, un ratito. Entonces vamos a volver. Un ratito, ¿ya? No sé dónde está para que puedan escuchar ustedes el. Un momentito.
Ya, ahora sí debe escucharse, ¿ya? Me avisan, ¿ya? Por favor. ¿Se escucha? ¿Cómo sabemos que la Tierra gira sobre su Sí, propio profe. eje? Sí, Y que no profe. es el cielo el que Ya, gira alrededor de perfecto. la Tierra, dando origen al día y a la noche. Esa misma pregunta se hizo el físico y astrónomo francés Jean-Bernard Léon Foucault cuando inventó el péndulo que lleva su nombre, el péndulo de Foucault. En 1851, Foucault colgó de la cúpula de los Inválidos, en el Panteón de París, un péndulo de 67 metros de largo, fabricado con una bala de cañón. En la parte inferior de la bala colocó un estilete y cubrió todo el piso de arena, de modo de poder marcar con el estilete la trayectoria que seguía el péndulo sobre el piso. Ahora, si no aplicamos ninguna otra fuerza, aparte de la gravedad, el péndulo va a oscilar siempre en un mismo plano. Por lo tanto, es de esperar que la trayectoria sobre la arena sea una línea recta. Sin embargo, esto no es lo que ocurrió en el Panteón de París, sino que la trayectoria que se observó tenía esta forma. Entonces, ¿qué pasó acá? Efectivamente, no es el plano de oscilación del péndulo lo que se mueve, sino el piso debajo del mismo, es decir, la Tierra. Si por ejemplo tomo este péndulo y lo pongo a oscilar, y ahora hago rotar la base, vemos que el plano de oscilación no se modifica visto por una persona que se encuentra fuera de la base. En cambio, para una persona parada sobre la base, el plano de oscilación del péndulo parece rotar en sentido horario. Supongamos primero que estamos en el Polo Norte, es decir, colgamos nuestro péndulo sobre el eje de rotación de nuestro planeta. Si pensamos a la Tierra como una calecita gigante, visto desde afuera, el péndulo oscila siempre en el mismo plano, y la Tierra gira en sentido antihorario, llevando consigo las marcas por donde pasó el péndulo. En cambio, si estamos sentados en esta calecita, giramos con ella, y veremos que el plano de oscilación del péndulo gira en sentido horario, es decir, contrario a la rotación de la Tierra. En particular, el plano de oscilación completará una vuelta cuando la Tierra lo haga, al cabo de 24 horas. Como sabemos, en el Polo Norte, la rotación de la Tierra se da alrededor de un eje vertical. Pero ¿qué sucede ahora si viajamos a París? En París, la Tierra ya no rota únicamente alrededor de un eje vertical, sino que esta rotación de la Tierra ocurre una parte en un eje vertical y otra parte en un eje horizontal. Pero si hacemos una rotación alrededor de un eje horizontal, vemos que el plano de oscilación no cambia con respecto a una persona que se encuentra en la Tierra. Sin embargo, si hacemos una rotación alrededor del eje vertical, para una persona que se encuentra sobre la base, el plano de oscilación habrá rotado en sentido contrario a la base. Entonces, para explicar este efecto, solo nos interesa la rotación alrededor de este último eje, que en París es menor que en el Polo Norte. Por lo tanto, el péndulo va a tardar más tiempo en volver a oscilar en el mismo plano, un tiempo de casi 33 horas. Como la Tierra gira alrededor del eje que une ambos polos, a medida que me alejo del Polo Norte y me acerco al Ecuador, la rotación alrededor del eje vertical va desapareciendo, hasta que en el Ecuador se vuelve nula, dejando como resultado únicamente una rotación alrededor de un eje horizontal. De este modo, el efecto de la rotación de la Tierra sobre el péndulo se vuelve nula en el Ecuador, dando como resultado que vemos que el plano de oscilación del péndulo no varía. Luego, si nos movemos hacia el polo sur, en el hemisferio sur ocurre que vuelve a aparecer la rotación alrededor de un eje vertical, pero esta vez en sentido contrario a como lo hacía en el hemisferio norte. De este modo, el efecto que tiene la rotación de la Tierra sobre el péndulo ocurre en el sentido opuesto, es decir, vemos rotar el plano del péndulo en sentido antihorario. Ahora que entendieron cómo funciona el péndulo de Foucault, se pueden convencer de que la Tierra gira y no así el cielo a su alrededor. Hasta la próxima.
Muy bien, entonces creo que ver este video nos ha dado una idea más exacta acerca de lo que significa esto del péndulo de Foucault, ¿no? Es un experimento que se hizo en Francia para demostrar, pues, la esfericidad de la Tierra, ¿no? Que la Tierra gira alrededor de su propio eje, ¿no? Bueno, muy bien. Veamos ahora la argumentación en la investigación científica. Para que un argumento sea considerado científico, debe cumplir ciertas cualidades, como por ejemplo, debe estar respaldado por evidencia empírica o al menos debe ser capaz de ser contrastable empíricamente, lo cual llevará a que sea verificado, falseado o debilitado por dicha evidencia. El propósito de tal argumento debe ser describir, explicar o predecir algún fenómeno natural o social. Asimismo, el argumento debe tener adherencia a algunas normas metodológicas de investigación apropiadas para el campo de su disciplina. Por ejemplo, usar datos de laboratorio en el caso de la química, basado en la recolección de especímenes y su observación en el caso de la biología, muestreo aleatorio y encuestas confiables y previamente validadas en el caso de la investigación social y así por el estilo. El proceso de la argumentación científica debe involucrar la construcción y crítica de argumentos que impliquen la consideración de hipótesis. Profe, ¿qué cosa es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una respuesta tentativa a un problema. Por ejemplo, el problema se plantea mediante una pregunta como por ejemplo, ¿por qué caen los cuerpos? En su momento, la hipótesis que se propuso, o una de las hipótesis, fue caen por la gravedad, ¿no? Atraídos por la gravedad de la Tierra, ¿no es cierto? O por ejemplo, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Entonces, la hipótesis, en su momento, la más aceptada, bueno, fue, se extinguieron como consecuencia del impacto de un meteorito contra la Tierra, ¿no? ¿Por qué ocurre el día y la noche? Bueno, la hipótesis es, bueno, ya es una ley, ¿no? Pero en su momento, por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, el proceso de la argumentación científica debe involucrar la construcción y crítica de argumentos que impliquen la consideración de hipótesis, inferencia a partir de la mejor solución o respuesta para el problema a resolver. Hoy en día, los estudios de sociología de la ciencia sugieren que la argumentación científica es a menudo como un debate en el que diferentes científicos tratan de ganarse a las personas para sus puntos de vista y debilitar puntos de vista opuestos con evidencia y argumentos racionales. Repito, esto es muy interesante. Miren. Hoy en día, los estudios de sociología de la ciencia sugieren que la argumentación científica es a menudo como un debate, ¿no? La argumentación científica se parece a un debate en el que diferentes científicos tratan de ganarse a las personas, ¿no? Para que apoyen sus puntos de vista y debilitar puntos de vista opuestos, con evidencia y argumentos racionales. Sin embargo, no siempre es como un debate entre las partes opuestas. También está la comunidad científica general dentro de un campo que hace juicios de una manera acumulativa y aplica criterios reconocidos por la propia comunidad. Recordar que la cantidad de consenso puede aumentar o disminuir con el tiempo. Claro, por ejemplo, durante varios siglos, la población del mundo pensaba pues que la Tierra era plana, ¿no? Porque así la veía, porque su sentido común le decía eso, ¿no? Es plana. Pero esa creencia se fue debilitando eh, con base en las demostraciones, en las evidencias que se iban acumulando, ¿no? Encontramos esto, por ejemplo, en el discurso sobre el cambio climático. Inicialmente hubo cierto debate sobre el rol de la actividad humana en el cambio climático, pero mientras más evidencia se encontraba,
la visión científica general del cambio climático cambió hacia el respaldo de la realidad de causa antrópica. O sea, antrópica viene de antropo, o sea, el hombre, ¿no? Es el hombre el que está propiciando el cambio climático, ¿no? O sea, las actividades que el hombre realiza están causando el cambio climático, o en todo caso lo están acelerando, ¿no? La actividad humana como principal causa del cambio climático, a eso se refiere, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿no, jóvenes? Muy bien, ahora, existen diferentes enfoques del razonamiento, ¿no? Existen diferentes enfoques del razonamiento. Por ejemplo, tenemos el enfoque formal, ¿no? Desde una perspectiva formal, el razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretar, en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad. Es decir, desde, desde el enfoque formal, lo que importa es la estructura, la forma del razonamiento, no el contenido del mismo. Se hace abstracción del contenido, ¿no? El contenido se deja de lado, nos quedamos con la forma, con la estructura del razonamiento, ¿correcto? Responde al problema de si a partir de enunciados, las premisas, se puede pasar a otro enunciado, la conclusión. Los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia, ¿no? Los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia. O sea, el argumento es válido siempre y cuando la conclusión se derive necesariamente de las premisas, ¿no? No importa el contenido, repito, del razonamiento, lo que importa es su forma, ¿no? Prima la cuestión lógica y el problema de la interpretación gravita en torno si a partir de determinadas premisas puede lógicamente derivarse la conclusión alcanzada a través de específicas reglas de inferencia que constituyen los criterios de corrección del argumento. Son esquemas, formas de argumento, categorías con prescindencia de su contenido material. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, ¿quién recuerda? Este argumento tiene la forma tiene una forma lógica válida, ¿no? Perdón, un ratito, disculpen. Miren, por ejemplo, si P entonces Q y P, entonces Q, ¿no? Si P entonces Q y P, por lo tanto Q. Entonces, este argumento es válido en función de su estructura, de su forma. No nos interesa el contenido. Por ejemplo, para mí la variable P puede significar si estudio y Q puede significar ingresaré a la universidad. Entonces, si estudio, entonces ingresaré a la universidad. Estudio, por lo tanto ingresaré a la universidad, ¿no? Como también podría significar si obtengo una beca y Q viajaré al extranjero. Entonces el razonamiento queda así. Si obtengo una beca, entonces viajaré al extranjero. Obtengo la beca, por lo tanto viajaré al extranjero, ¿no? Y así puedo cambiar el contenido cuantas veces quiera de este argumento y siempre va a ser válido. ¿Por qué? Por su forma, por su estructura, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, se deja de lado, pues, se deja de lado el contenido de las proposiciones, ¿no es cierto? Se deja de lado, ¿no? Pero también tenemos el enfoque material, ¿no? Desde una perspectiva material, lo esencial de los argumentos no es la forma, sino aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos, ¿no? Lo que hace esencial
a los argumentos no es la forma de los enunciados, sino aquello que hace a los enunciados verdaderos, es decir, su contenido. Los criterios de corrección no pueden por ello tener un carácter puramente formal. Lo esencial consiste en determinar, por ejemplo, en qué condiciones tal tipo de razón prevalece sobre tal otro. Esto es, las normas o hechos en tanto ser o deber ser. Lo importante es verificar bajo qué condiciones un razonamiento prevalece sobre otros en función de sus contenidos reales. Es decir, cómo es o debería ser el mundo. Tiene cabida acá la consideración de los contenidos de plausibilidad. Plausibilidad es posibilidad de los argumentos. ¿Cuán posible es o cuán posibles son? ¿No? Vamos a poner un ejemplo para entender mejor a qué se refiere el enfoque material. Miren, se concluye que el límite de velocidad debería ser de 20 kilómetros por hora y no el actual de 30 kilómetros por hora durante las horas de entrada y salida de los colegios. O sea, a los conductores, cuando pasan por los colegios, ¿no? Durante las horas de ingreso y salida de los estudiantes, deben conducir con este criterio a 20 kilómetros y no a 30, como se solía hacer, ¿no? Puesto que los estudios de seguridad vial demuestran que a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que un niño atropellado sobreviva es del 50%, mientras que a 20 kilómetros por hora esa probabilidad aumenta al 90%. Además, la seguridad e integridad física de los menores es el valor prioritario en un entorno escolar, incluso por encima de la fluidez del tráfico. ¿Ve? O sea, aquí se trata de evaluar la plausibilidad, la viabilidad de un argumento en función del contenido de sus enunciados, ¿no? El contenido, ¿no es cierto? ¿Qué razonamiento o qué argumento es mejor que otros en función de su plausibilidad? Lo importante aquí es verificar bajo qué condiciones un razonamiento prevalece sobre otro en función de sus contenidos, ¿no? O sea, cómo debería ser el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, con este argumento es mejor que ahora los conductores, durante las horas de ingreso y salida de los estudiantes de los colegios, pasen por esa zona a 20 kilómetros por hora y no a 30, porque si atropellaran a un estudiante, cosa que no queremos, ¿no es cierto? Las posibilidades de que el estudiante atropellado sobreviva manejando a 20 kilómetros es de 90%, ¿no? Hasta hace poco, las reglas viales establecían que tenías que conducir a 30 kilómetros, pero se ha demostrado con estudios que si un conductor atropella a un estudiante a esa velocidad, a 30 kilómetros por hora, las posibilidades o las probabilidades de que ese chico atropellado sobreviva son solo del 50%. Entonces, aquí se ve, ¿no? Cómo es que se considera que un argumento es mejor que otro en razón de su contenido material, ¿no es cierto? Lo importante es comprobar bajo qué condiciones un razonamiento es mejor que otro en función de su contenido real, es decir, sobre cómo es o debería ser el mundo, ¿no es cierto? Aquí tengo yo otros ejemplos que voy a poner para que ustedes lo tengan más claro, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, un argumento en el que se afirma que todos los políticos mienten. Ana es política, por lo tanto, Ana miente. El argumento es válido, formalmente válido. Sin embargo, la premisa 1 de que todos los políticos mienten es demasiado general y empíricamente falsa, porque no todos los políticos mienten. Por lo tanto, es materialmente inválido, aunque formalmente el argumento sea impecable, ¿no? O por ejemplo este otro, miren.
Toda acción que cause sufrimiento es moralmente mala. Decir verdades dolorosas causa sufrimiento. Por tanto, decir verdades dolorosas es moralmente malo. De acuerdo con el enfoque material, debemos analizar los contenidos de las premisas, los contenidos materiales. La premisa 1 es discutible. Algunas acciones que causan sufrimiento, por ejemplo, las cirugías, o sea, las operaciones, los castigos cuando estos son justificados, pueden considerarse moralmente necesarios. Es un ejemplo de cómo el enfoque material evalúa la posibilidad moral, no solo la forma de los argumentos, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos, miren. Se debería priorizar o se debería, perdón, prohibir temporalmente la venta de bebidas energizantes a menores de 14 años. ¿Cuáles son las razones materiales? Estudios médicos indican que el consumo frecuente de cafeína en menores aumenta significativamente el riesgo de arritmias y alteraciones del sueño y afecta su desarrollo neurológico. El beneficio económico para las empresas es real, pero el interés superior del menor prevalece sobre el interés comercial. En términos de cómo debería ser el mundo, la protección de la salud infantil tiene mayor peso normativo que la libertad de mercado en este caso. Aquí lo decisivo no es la forma lógica de razonamiento, sino su plausibilidad fáctica, o sea, la evidencia médica y también, por supuesto, la jerarquía de valores. La salud de un menor de edad es superior, pues, a la libertad del mercado, ¿no? Hasta ahí está claro. Si quieren pongo otros ejemplos, si ustedes me permiten, para que esté más claro, pero tienen que decirme. ¿Quieren que ponga más ejemplos? Sí, profesor. A ver, vamos a poner un ejemplo sobre la situación ambiental, ¿ya? A ver, la conclusión es la siguiente. Una ciudad costera debería limitar la construcción de nuevos edificios a menos de 200 metros de la costa, ¿ya? Esa es la conclusión de mi argumento. Una ciudad costera debería limitar la construcción de nuevos edificios a menos de 200 metros de la costa. ¿Cuáles son las razones materiales? Los informes climáticos muestran que el nivel del mar local subirá entre 30 y 50 centímetros en los próximos 25 años. Segundo, la infraestructura actual ya sufre daños crecientes en tormentas. 3. Proteger la costa y reducir la vulnerabilidad a desastres prevalece sobre el beneficio inmediato de la inversión inmobiliaria. En términos de plausibilidad, es más razonable actuar preventivamente que asumir costos enormes de reconstrucción. Entonces, el argumento se sostiene por hechos verificables y por criterios normativos de prevención y de sostenibilidad, ¿no? Otro ejemplo puede ser el siguiente. El sistema escolar debería reducir el tamaño de las aulas a un máximo de 25 estudiantes. Esa es la conclusión de mi razonamiento. El sistema escolar debería reducir el tamaño de las aulas a un máximo de 25 estudiantes. ¿Cuáles son las razones materiales? Investigaciones pedagógicas indican que la interacción entre el docente y el alumno mejora mucho en grupos pequeños, aumentando el rendimiento y reduciendo la deserción escolar. Otra razón, aunque la medida supone mayores costos económicos, obviamente, los beneficios a largo plazo en capital humano superan la inversión inicial. 3. El derecho a una educación de calidad prevalece sobre la convivencia, sobre la conveniencia, económica, ¿no? La corrección del argumento depende del contenido empírico y educativo, no de la forma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la calidad de la educación es más importante que el beneficio de algunos malos empresarios educativos, ¿no? Otro ejemplo, es necesario instalar iluminación adicional en parques públicos utilizados por jóvenes en horario nocturno.
Esa es la conclusión. Es necesario instalar iluminación adicional en parques públicos utilizados por jóvenes en horarios nocturnos. ¿Cuáles son las razones materiales? Las estadísticas locales muestran que el 60% de los robos en la zona ocurren en lugares con iluminación deficiente, donde hay poca luz. La mejora de la iluminación reduce estos delitos entre 30 y 50% según estudios urbanos. ¿Correcto? La seguridad personal prevalece sobre la reducción mínima en el presupuesto municipal para mantenimiento de iluminación. ¿Ve? Entonces, la fuerza de este argumento proviene de datos reales y de prioridades sociales que son plausibles, ¿no? Hay que priorizar la integridad, ¿no es cierto?, la seguridad de la población, ¿no?, de una zona antes que, los gastos que esto podría ocasionar al municipio, ¿no? La seguridad del ciudadano siempre debe estar por encima de cualquier otro factor, ¿no? Bueno, espero haber sido claro con esto. Y por último pasamos al enfoque pragmático. La perspectiva pragmática considera el razonamiento como un tipo de actividad, esto es, como la realización de una serie de actos de lenguaje dirigida a lograr la persuasión de un auditorio, retórica, o a interactuar con opiniones de otro u otros para llegar a algún acuerdo respecto a cualquier problema teórico práctico, dialéctica. Los criterios de evaluación de los razonamientos retóricos apelan esencialmente a la eficacia del discurso, a su capacidad para persuadir, mientras que el razonamiento dialéctico debe seguir ciertas reglas de procedimiento, como las que rigen el desarrollo de un juicio, tesis, antítesis y síntesis. El enfoque pragmático busca lograr la interacción del intérprete para el logro de la persuasión o el acuerdo con un auditorio, respetando ciertas reglas. Se trata de una actividad final dirigida a los propósitos antes mencionados. Por tanto, ya no se trata de actividades individuales como las dos primeras, sino de carácter social que persiguen un fin específico o varios a la vez. La persuasión, el convencimiento, el acuerdo y el consenso son los objetivos finales que se persiguen con la misma. En otras palabras, jóvenes, miren, si en el enfoque formal se prioriza la forma, la estructura del razonamiento, y en el enfoque material se prioriza el contenido del razonamiento, más no la forma, en el enfoque pragmático lo que se prioriza es la capacidad persuasiva, el convencimiento, el acuerdo, el consenso como objetivos de un argumento. O sea, lo que hace mejor a un argumento en relación con otros es su capacidad para persuadir, para convencer, para establecer acuerdos, para lograr el consenso entre las personas, ¿no? Veamos un ejemplo. La instalación de una cámara de seguridad en el condominio. Mira, un vecino sumamente preocupado por la ola de inseguridad ciudadana convoca a la Junta de Vecinos para obtener la aprobación y el financiamiento de los demás residentes para instalar 4 cámaras de seguridad, una en cada lado, una al frente y otra al interior del condominio, que además graben audio y video y los mantenga archivados por 72 horas en la nube. A ver, voy a volver a leer, ¿ya? Un vecino sumamente preocupado por la ola de inseguridad ciudadana convoca a la Junta de Vecinos para obtener la aprobación y el financiamiento de los demás residentes para instalar 4 cámaras de seguridad, una en cada lado, una al frente y otra al interior del condominio, que además graben audio y video y los mantenga archivados por 72 horas en la nube. El fin es lograr el acuerdo y el consenso. El vecino inicia el discurso mostrando noticias locales
sobre robos recientes en edificios y casas de la zona. Luego, argumenta que nuestra seguridad está en riesgo y que es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad de sus familias, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En este argumento lo que se busca es persuadir, eh, convencer, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Con las familias que viven en un condominio, ¿no? Determinado, ¿no? La técnica pragmática, en lugar de presentar fríos datos estadísticos, apela a robos en la zona para suscitar preocupación en las personas. Luego apela al valor fundamental de la familia para persuadir al auditorio, o sea, la necesidad de proteger pues, a nuestros familiares, ¿no? Se utiliza como un recurso para convencer al resto. No son falacias, pues ambas razones son correctas, son válidas, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio quiere pues que a sus hijos o a sus familiares les pase algo, ¿no? ¿No es cierto? Nadie quiere sufrir robos, ¿no? La argumentación se considera correcta si logra que los vecinos aprueben la propuesta, ¿correcto? Yo tengo otros ejemplos de el enfoque pragmático. Si me permiten, les puedo dar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, miren, la psicóloga escolar de un centro, bueno, de un colegio, ¿no? La psicóloga escolar de un centro educativo X busca persuadir a estudiantes y padres para implementar un programa de tutoría contra el bullying, ¿no? Para lo cual muestra testimonios de estudiantes afectados, con lo cual apela a emociones legítimas, ¿no? Este, presenta ejemplos concretos de cómo pequeños actos pueden prevenir agresiones. Vincula la propuesta con el valor compartido. Queremos un colegio donde nuestros hijos se sientan seguros y respetados, ¿no? ¿Cuál es la técnica pragmática? La técnica pragmática aquí se apoya en el valor de la empatía, que es ponernos en el zapato de los demás, ¿no? Eh, la apelación a valores comunitarios y también la apelación a ejemplos reales. La validez de este argumento radica en lograr que la comunidad apruebe e implemente el programa, ¿correcto? Aquí tengo eh, otro caso, ¿no? Por ejemplo, eh, la campaña municipal para vacunar mascotas, ¿no? La municipalidad desea aumentar la vacunación canina y felina, o sea, de perros y gatos, ¿no? De la, del distrito, por ejemplo, ¿no? A ver, para lo cual los representantes de la municipalidad presentan casos recientes de brotes de rabia en distritos cercanos, utiliza imágenes de mascotas y apela al vínculo afectivo. Proteger a tu mascota es proteger a tu familia. Ofrece vacunación gratuita y cercana a las casas. ¿Cuál es la técnica pragmática que se ha empleado? Aquí la eficacia se mide por la participación comunitaria en la campaña, no por la estructura formal del argumento, ¿no? O sea, se considera que el argumento es correcto, es en la medida en que logre una gran participación de la comunidad, ¿no? En esta campaña, ¿correcto? Hasta ahí, ¿todo claro, jóvenes? Por favor, necesito que me digan, ¿está todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Los ejemplos que he puesto han ayudado a entender mejor los enfoques de razonamiento. Bueno, miren, me gustaría también poner algunos ejemplos de tipos de argumentos, ¿no? Eh, Como recordarán, en algún momento de mi exposición hablé sobre argumentos deductivos
y argumentos inductivos. Y vimos la diferencia entre ellos, ¿no? Dijimos que los argumentos deductivos se diferencian de los argumentos inductivos en que en los primeros la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. En los segundos, la conclusión solo es probable, dijimos, ¿no? Solo es probable. Y pusimos varios ejemplos, según me acuerdo, ¿no? Entonces vamos a ir hasta esta parte, donde habla sobre acá está, argumentos deductivos e inductivos, ¿no? Por ejemplo, un argumento deductivo es el siguiente. Toda persona que falsifica un documento público comete delito de falsificación. Toda persona que adultera un documento público comete delito de falsificación. Premisa 2. Ana falsificó un documento público. La conclusión es que Ana cometió el delito de falsificación. Bueno, se trata de un argumento deductivo en el que las premisas son verdaderas y por lo tanto la conclusión también. Recordemos que en los argumentos deductivos las premisas transfieren con carácter de necesidad su verdad a la conclusión, ¿no? O por ejemplo extraído de la matemática. Todos los múltiplos de 4 son números pares, ¿no? Es la primera premisa. La segunda premisa es 28 es un múltiplo de 4. ¿Cuál es la conclusión? 28 es un número par, ¿no? Ahora vamos con argumentos inductivos. Antes, quiero recordarles que si las premisas son verdaderas, la conclusión es solo probable. Existe la posibilidad de que resulte falsa. Por ejemplo, miren, ¿ah? Primera premisa. En una encuesta nacional reciente, el 82% de los usuarios de transporte público reportó retrasos frecuentes. Cito, ¿ah? Primera premisa. En una encuesta nacional reciente, el 82% de los usuarios de transporte público, reportó retrasos frecuentes. Segunda premisa, Pedro usa transporte público. La conclusión, probablemente Pedro también experimentará retrasos frecuentes, ¿no? O experimenta retrasos frecuentes. La conclusión solo es probable, no es necesaria, ¿no? Podría ocurrir que Pedro llega tempranito a su trabajo, ¿no? ¿Entienden? O por ejemplo, este otro caso, ¿no? En varias pruebas de laboratorio, el medicamento X redujo la fiebre en el 90% de los pacientes. Repito, en varias pruebas de laboratorio, el medicamento X redujo la fiebre en el 90% de los pacientes. ¿Cuál es la conclusión? Es probable que el medicamento X reduzca la fiebre en nuevos pacientes. Es probable que el medicamento X reduzca la fiebre en nuevos pacientes. ¿Correcto? Entonces, recordando o resumiendo, en el argumento deductivo la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. En los argumentos inductivos la conclusión solo es probable, ¿no? En los argumentos deductivos no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En cambio, en los argumentos inductivos sí es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí la exposición de este tema. Ahora vamos a ir a la parte de la
lectura complementaria, ¿les parece? A ver, dice, el objeto de esta teoría, la argumentación, es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento. Repito, el objeto de esta teoría, la argumentación, es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento. Para que una argumentación se desarrolle, es necesario, en efecto, que se produzca una comunidad efectiva de personas. Hay que notar que la noción de auditorio es central en el argumento. Podemos definirlo como el conjunto de aquellos sobre quienes el orador quiere influir con su argumentación. Toda argumentación se desarrolla en función de un auditorio, ¿no? Bueno, esta lectura pequeña, pero importante, ha sido extraída del Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, en el cual uno de los autores es Chaim Perelman, ¿no? Entonces, en concordancia con el fragmento citado, podemos concluir que la teoría de la argumentación, bueno, la respuesta está en la alternativa D de dado. Tiene como objetivo persuadir a un auditorio, ¿no? ¿Qué dice la solución? Tiene como objetivo persuadir a un auditorio. Sobre la base del fragmento podemos concluir que la teoría de la argumentación busca persuadir a un auditorio. ¿Correcto? Vamos ahora con los ejercicios de clase. Pregunta número 1 dice, toda persona nacida en el territorio de la República o es hija de ciudadanos nacionales o es hija de extranjeros. Si es hija de ciudadanos nacionales, o al menos uno lo es, adquiere automáticamente la nacionalidad por derecho de suelo, jus soli, y se adquiere la nacionalidad, y sí adquiere la nacionalidad. Está sujeta a la Constitución Nacional. Pero si una persona es hija de extranjeros, aunque sus padres sean diplomáticos, el derecho de suelo aplica por encima de cualquier otro estatuto legal y conscientemente también adquiere la nacionalidad y está sujeta a la Constitución. Por lo tanto, toda persona nacida en el territorio de la República está sujeta a la Constitución Nacional. Con respecto al argumento presentado, es correcto señalar que la respuesta está en la alternativa D. Es un tipo de argumentación deductiva. ¿Y por qué lo es? Se debe a que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad, ¿no? Con carácter de necesidad. Número 2. En su obra, ¿Cómo hacer cosas con palabras?, el filósofo analítico John Austin reconoció 3 dimensiones fundamentales en el empleo del lenguaje. Actos locucionarios, el decir algo de algo. Actos ilocucionarios, lo que decimos cuando informamos, nos quejamos, amenazamos, arengamos. Y actos perlocucionarios, la acción que provocamos en alguien al decirle algo. En la línea de la teoría de la argumentación, los actos perlocucionarios son equiparables con, la respuesta está en la alternativa E, los argumentos pragmáticos cuyo objetivo es persuadir, ¿no? Recordemos que los argumentos pragmáticos buscan persuadir a un auditorio, ¿no? El enfoque pragmático busca lograr la interacción del intérprete para el logro de la persuasión o el acuerdo con un auditorio, respetando ciertas reglas. La persuasión, el convencimiento, el acuerdo y el consenso son las ideas finales que se persiguen con la misma.
¿correcto? Vamos con la tercera pregunta. Un equipo de biólogos dedicó una década a estudiar los patrones migratorios de las aves playeras a lo largo de la costa del Pacífico. Recopilaron datos extensos que incluyeron miles de mediciones de anillamiento, análisis genéticos de poblaciones en diferentes latitudes y el rastreo satelital de cientos de ejemplares. Analizaron la dieta de las aves a partir de muestras de excremento, observaron sus rutas de vuelo y registraron la temperatura del agua en sus zonas de alimentación. Esta vasta cantidad de evidencia, que abarcó comportamientos individuales y tendencias poblacionales en diversos puntos geográficos, los llevó a formular una teoría sobre los efectos del cambio climático en la biología de las aves. Dicha hipótesis general sostiene que el retraso en el deshielo ártico ha provocado un desfase temporal en el ciclo reproductivo de estas especies, poniendo en riesgo su supervivencia. Sobre las conclusiones a las que arribó el equipo de biólogos, es coherente afirmar que la respuesta está en la alternativa C de casa, configuran una argumentación inductiva. ¿Por qué? Porque la argumentación inductiva opera al pasar de premisas a una conclusión altamente probable, aunque no necesaria. Premisa 1, el anillamiento de ejemplares mostró un retraso promedio de días en el inicio de la migración. Premisa 2, el análisis genético y de dieta mostró un aumento del estrés nutricional. Premisa 3, el rastreo satelital confirmó que las aves llegaban a su destino reproductivo cuando el deshielo y la disponibilidad de alimentos ya había ocurrido. Y la conclusión es el retraso en el deshielo ártico debido al calentamiento global y el cambio climático ha provocado un desfase temporal en el ciclo reproductivo de las especies. Pregunta número 4. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidades de esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. Este es un extracto del discurso de Martin Luther King ante sus seguidores en su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Con respecto a la argumentación del discurso, es considerable señalar que, o es consistente señalar que, la respuesta está en la alternativa A. Utiliza recursos retóricos para persuadir a la audiencia. Bueno, la persuasión es la propia perspectiva pragmática que considera el razonamiento como un tipo de actividad, la realización de una serie de actos y recursos de lenguaje dirigida a lograr la persuasión de un auditorio, retórica, o a interactuar con otro u otros, para llegar a algún acuerdo respecto a cualquier problema teórico o práctico. Vamos con la pregunta número 5. En el ámbito de la retórica pública y la persuasión, es común que los oradores empleen una forma de razonamiento abreviada conocida como entimema, que se basa en el conocimiento compartido o las creencias de su audiencia. Este recurso, profundamente estudiado por Aristóteles en su retórica, se usa para lograr una mayor eficacia argumentativa y generar una sensación de complicidad con el receptor. Es particularmente frecuente en debates políticos o publicitarios. Por ejemplo, en el siguiente mensaje publicitario: usted merece lo mejor, compre el coche Luminous. Es un entimema, ya que la respuesta está en la alternativa E.
Se omite la premisa que une el valor, lo mejor, con el objeto, el coche, ¿no? El argumento es un entimema porque le falta una premisa clave, que el orador asume que el público acepta de inmediato. Se omite la premisa que une el valor, lo mejor, con el objeto, el coche, ¿no? Pregunta número 6. Una consultora de moda explicó que tuvo mucho éxito con sus clientes, luego de argumentarles lo siguiente. Una vez una mujer llamada Sara se puso en contacto conmigo porque tenía mucha dificultad para vestirse profesionalmente. Estaba casada, trabajaba como abogada y tenía 2 hijos. Como puedes imaginar, tenía una rutina súper agitada y no tenía mucho tiempo para pensar en qué ponerse. Sin embargo, su trabajo requería que se presentara con elegancia todos los días. Lo que hicimos fue crear un armario, cápsula. Compramos algunas prendas sencillas y elegantes que se pueden combinar fácilmente para crear nuevos looks. De esta manera no tenía que gastar mucho dinero comprando artículos nuevos y tampoco tiempo pensando en las combinaciones de prendas. La exitosa acción comunicativa de la consultora de modas radicó en haber utilizado, la respuesta se encuentra en la alternativa E, un enfoque pragmático con carácter social. Veamos la solución. El enfoque pragmático busca lograr la interacción del intérprete para el logro de la persuasión o el acuerdo con un auditorio respetando ciertas reglas. Se trata de una actividad final dirigida a un propósito. Por tanto, ya no se trata de actividades individuales como lo formal y material, sino de carácter social que persiguen un fin específico o varios a la vez. Pregunta número 7. El cambio climático es un proceso natural que siempre ha formado parte de la historia de la Tierra, por lo que hay que preocuparse. ¿Cómo va a estar produciéndose un cambio climático si hace frío? Estas argumentaciones son algunas de las más escuchadas por aquellos que niegan que exista una crisis climática. Sin embargo, el calentamiento global es un hecho sobre el que existe un sólido consenso científico. De hecho, el cambio climático es probablemente el reto más acuciante al que se enfrenta la humanidad. La estructura argumentativa del texto responde a, la respuesta se encuentra en la alternativa C, un caso típico de contraargumentación. Un contraargumento, como recordamos, es un contraargumento es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a otro previo. Se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente. A un argumento dado se le opone un nuevo o distinto argumento que permite esgrimir una razón contraria. Muy bien, y la pregunta 8 y última de esta parte es la siguiente. La justificación racional es un procedimiento intelectual que busca dar razones a través de argumentos verificables. En el caso de una tesis, la justificación requiere una o más premisas y las conclusiones. Sin embargo, es imprescindible establecer, la respuesta está en la alternativa B, la inferencia que indica que la conclusión sigue de las premisas. Veamos la solución. La inferencia que indica que la conclusión sigue de las premisas. Toda defensa racional está premunida, de premisas y conclusiones, pero un elemento fundamental es la conexión lógica o inferencia entre las premisas y las conclusiones. A propósito, se habrán dado cuenta que al final de la separata siempre hay una semblanza, ¿no? Que recuerda aspectos biográficos y los aportes de algún filósofo o de algún intelectual que ha hecho aportes a la cultura humana en general, bueno, a la filosofía como una forma específica de cultura, ¿no? Esta semana, por ejemplo, esta semblanza está dedicada a aquel que es considerado uno de los precursores de la lógica moderna, otros lo consideran el padre de la lógica moderna. Me refiero a Gottfried Wilhelm
Leibniz, ¿no? Que fue un filósofo, matemático y jurista alemán, considerado el padre de la lógica moderna por haber concebido una forma completamente nueva de entender el razonamiento humano, ¿no? Bueno, los invito a leer esta semblanza y también a meditar, ¿no? En, en en este pensamiento, esta frase que aparece siempre al inicio de las separatas de filosofía. También creo que está presente en las separatas de otros cursos. Esta vez, por ejemplo, dice, la lógica es el arte de pensar correctamente, que le pertenece al filósofo prusiano Immanuel Kant. Bueno, Kant pensaba que la lógica pues era una ciencia perfecta, ¿no? Sin embargo, esto no es correcto, ya que, como les dije la semana pasada, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, la lógica ha avanzado mucho, tanto que ha servido este, o sea, ha tenido aplicaciones importantes, por ejemplo, en la computación y la informática, ¿no? Las cuales no podrían haber sido eh, lo que hoy son sin la lógica, ¿no? Sin tener como base a la lógica, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.